Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda parte de nuestro programa para además aprovechar de saludar a nuestra gente querida que nos acompaña el día de hoy en América es Noticia a través de nuestros distintos medios de comunicación internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana en Venezuela también, en los Estados Unidos a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también enviar un abrazo enorme a nuestro equipo, a nuestros periodistas, a nuestros colegas y también a nuestra audiencia de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Y en el viejo continente también enviamos un fuerte abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Cuando el expresidente Álvaro Uribe renunció a su puesto de senador de la República de Colombia por una indagatoria de la Corte Suprema de Justicia, la dimisión fue mucho más comentada que la que podría considerarse como la verdadera noticia, que es la propia indagatoria. Uribe probablemente sabía que eso iba a pasar, pues es consciente de su poder para mover la opinión pública a favor y en contra. La renuncia puede entenderse así como una estrategia global de defensa que funciona en dos planos. Hoy abordamos la renuncia del presidente Álvaro Uribe y la indagatoria que se lleva en su contra. Y para ello, en esta segunda parte, en Bajo la Lupa, presentamos un artículo de opinión escrito por Jorge Galindo que se titula Uribe, el poder contra la institucionalidad. En el plano jurídico, le podría sacar el caso a la Corte Suprema al perder su condición de aforado y ponérselo en un ámbito más manejable. Sin embargo, es la propia Corte Suprema de Justicia quien tendría la última palabra. En el pasado, esta institución ha decidido retener ciertos casos a pesar de la renuncia de aforados, entendiendo que la acción punible estaba directamente relacionada con el cargo y que la dimisión iba precisamente encaminada a esquivar la alta instancia. Parece probable que el caso de los testigos falsos por el que se investiga a Uribe no caiga en esta categoría y por tanto efectivamente pase a manos de la Fiscalía y de un tribunal ordinario. Pero incluso en el caso de la Corte o que la Corte decidiese retenerlo, el expresidente tendría el argumento de la supuesta politización del tribunal. La reciente retahíla de tweets del ya ex senador criticando a la Corte Suprema de Justicia, algo que no es ni la primera ni la segunda vez que hace, no es casualidad. En el plano político, dejar el Senado le permite construir más fácilmente un argumento de defensa basado en la polarización en torno a su persona, sin condicionar con ello toda maniobra o toda la maniobra de su bancada. Es decir, no está sacrificando al centro democrático. En definitiva, Uribe hace lo que siempre ha hecho, poner su poder más allá del alcance de las instituciones. Insisto, una nota que estamos presentando para ampliar la discusión a ustedes, todos los comentarios que quieran incorporar, una nota publicada por El País de España, firmada por Jorge Galindo, publicado al cierre de la edición del día de hoy. A los politólogos les encanta hablar de diseños institucionales y de cómo estos delimitan las acciones posibles de los individuos que las ocupan. Las reglas, los incentivos, los hábitos incluso que construyen sistemas funcionales o disfuncionales. Pero la realidad es que las instituciones solo tienen sentido en tanto que canales para el ejercicio del poder que se detenta tanto como se elige. Si Álvaro Uribe decide ahora retar al sistema judicial colombiano, lo hace no solo porque puede, también porque quiere. La voluntad de quien detenta la capacidad de influencia y de movilización puede perfectamente dotar de sentido a instituciones bien diseñadas o a deteriorarlas sin remedio, como lo hemos visto en algunos casos, por supuesto, en otros países de nuestro continente. Insisto, una nota publicada por El País de España. Y a propósito de este tema, nos hacemos la pregunta, se la hace el espectador, la incluimos nosotros. ¿Quién liderará la bancada del Centro Democrático? El que es el partido mayoritario en el Senado y tiene la tarea de impulsar las iniciativas del nuevo gobierno Iván Duque, pierde
a su guía. No hay dudas de que la renuncia de Álvaro Uribe Vélez a su curul en el Senado ante el llamado a indagatoria hecho por la Corte Suprema de Justicia tendrá efectos sensibles en su partido, el Centro Democrático, el mayoritario en esta corporación en el Congreso de la República. Y como efecto colateral, podría poner en una situación incómoda una bancada que no tendrá al frente a su líder natural, quien ha anunciado que se dedicará a su defensa judicial por los presuntos delitos de soborno, manipulación de testigos y fraude procesal de los que se les acusa a él y al representante de la Cámara también del uribismo, Álvaro Hernán Prada. Una nota del Espectador de Colombia. A ver, incorporo comentarios, no quiero dejar a ninguno afuera. Un poco más acá. Por ahí nos dice, nos dice Elena sobre todos los participantes en el programa que puedan contribuir. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Pues genial por tu apoyo, como siempre. Un honor. Orlando Fuenmayor dice: el colombiano, más que estar pendiente de esas diatribas políticas, se indigna mucho más por la clase política que tiene. Bien por Uribe y su demostración de gallardía. Esto nos lo comenta nuestro querido Orlando Fuenmayor, que siempre está allí para aportar sus opiniones. Nos dice Elena: no es tanto lo que se necesita, ni es tanto lo que hay que aportar, teniendo en cuenta la cantidad que somos. Bueno, refiriéndose, por supuesto, al apoyo del programa. Gracias, Elena, como siempre, por tu valeroso, hermoso apoyo y soporte a nuestro programa, la iniciativa que ya es de todos. Antonio José del Nogal nos dice: hay que esperar y no etiquetar con cliché que tiene el líder Uribe. Él es blanco de los comunistas y lo han etiquetado como un corrupto, narcotraficante y hasta supuestamente tiene un número de la lista de la DEA. Lo prudente es esperar las resultas de la averiguación. Naén Gutiérrez también nos acompaña. Omar Torres nos comenta: Uribe es un gran demócrata y siempre va a estar expuesto a cualquier agresión. Detrás de esta nueva arremetida está el Castro-madurismo buscando empantanar la toma de poder por parte de Duque. Y lo que dice Omar es que estamos a menos de 3 semanas de la toma de posesión de Iván Duque. Estamos apenas a menos de una semana. Estamos hablando sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, miércoles, 5 días de haber tomado posesión, los senadores, de haber tomado sus curules en el Congreso de Colombia. Se trata solamente de empañar, de enlodar la fuerza que viene, el empuje político, electoral con el que viene el Centro Democrático. Obviamente, esta es una investigación que no tiene 2 días, inició en el 2012, ya ustedes lo conocen, lo hemos estado hablando, y bueno, finalmente una investigación que arrancó con una denuncia del propio Álvaro Uribe Vélez en contra del senador Cepeda, pues finalmente se le devolvió ya en este acto a través de una indagatoria en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Carlos Guevara nos dice una pregunta: Vladimir, fuera de todo lo que se habla hoy, ¿tú crees que la discusión de hoy se podría hacer en una radio o televisora de Venezuela? Yo sé que no, y por eso me gusta tu programa, porque además de hablar, digo lo que quiero y se escucha lo que yo quiero que se me oiga, y eso, Vladimir, es lo que yo quiero, que se oiga lo que todos los de a pie pensamos, los que en este país, o lo que en este país no se escucha. Gracias, Carlos, por tu comentario. Y bueno, pues sí, lamentándolo mucho, en Venezuela no tendríamos la oportunidad de hablar libremente como lo estamos haciendo ahora, de cualquier país, incluyendo Venezuela. Ustedes lo saben, yo he pasado por grandes emisoras en Venezuela, y la última vez que pasé por una, hoy en día estoy con emisoras digitales, no puedo salir al aire por señal regulada, pero la última vez que lo hice fue en la semana en la que ajusticiaron al grupo de héroes en el Junquito de Óscar Pérez. Durante esa oportunidad estuve al aire con una gran emisora en Venezuela, y pues lamentándolo mucho duré una semana al aire, y la razón ya ustedes la conocen: imposible tener la libertad de poder hablar. Por ahí, Elena allí escribiendo: gracias, Elena, tienes razón, yo por mi parte no lo voy a hacer, pero muchísimas gracias. Antonio dice: saludos, y esperando una descarga de guitarra de tu parte. Bueno, seguro en algún momento lo haremos. ¿A quiénes más tenemos por acá? Marilena Flores, Reinaldo
Reinaldo Rincón, Manuel Campos Solórzano, mi querido Alfredo González, a quien además le agradezco públicamente todo el apoyo y el empuje para poder llevar al aire nuestra página web, que ya está, ya la pueden visitar, vladimirkislinger.com. Allí posteamos todos los días nuestros videos, hay parte de mi biografía, una galería, vamos a estar colocando algo importantísimo, artículos de opinión que se publican tradicionalmente en distintos medios, van a estar allí, así que les invito a visitar nuestra página web vladimirkislinger.com. Alfredo, gracias, un abrazo enorme y espero tenerte pronto en el programa. Por ahí nos dice Elena, totalmente de acuerdo con el señor Omar Torres, están buscando amilanar a Duque y debilitar su gobernabilidad. Por ahí Guillermo Mora nos comparte una nota hablando de la canasta básica familiar en Venezuela. Ayer estuvimos hablando de esta trágica situación que se presenta en el país. A ver, bueno, tenemos muchísimo más información de cara a lo que ocurre en Colombia y también en el resto de nuestro continente. A ver, por acá, por ejemplo, hay una nota que nos llama también la atención, que nos habla sobre el debate del futuro de la investigación en contra de Álvaro Uribe. Por ahí Elina se incorpora y dice, no puedo intervenir porque voy a manejar ya, pero ya estoy presente. Lástima, Elina, en toda la primera parte le dedicamos pues absolutamente todo el bloque a analizar lo que ocurre en Colombia a partir de este escándalo. Pero bueno, no importa, lo importante es que estés acompañándonos. Lina Escobar ha sido también otro de los pilares del programa durante todo este tiempo. Bueno, el hecho es que El Espectador también de Colombia nos dice que expertos penalistas se dividen sobre si el caso por el presunto fraude procesal y soborno debe pasar a la Fiscalía o quedarse en la Corte Suprema de Justicia. Si el Senado de la República acepta la renuncia que presentó a su curul el actual senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Corte Suprema de Justicia entrará a definir si mantiene o no la competencia para investigarlo por fraude procesal y soborno o no. Al interior de la sala penal hay algunos magistrados que opinan que, de perder el fuero, ya ese alto tribunal no podría continuar con el caso. No obstante, el debate está dividido. El exmagistrado de la Corte Suprema, Alfredo Gómez Quintero, explicó que ese tribunal solo puede investigar y juzgar a un congresista al cual se le atribuye un delito mientras ostente esa investidura. Cuando un senador deje de serlo por renuncia o vencimiento de su periodo, entonces la Corte debe entrar a definir si el delito por el cual es investigado tiene o no relación con su cargo. En este sentido, si se trata de delitos ordinarios como un homicidio o una violación, por ejemplo, ya sería la Fiscalía la encargada de continuar con la investigación. En este evento específico, ¿qué sucede? Si el Congreso acepta la renuncia, pues la Corte va a tener que examinar si el soborno y el fraude procesal, de ser ciertos, tiene relación con la función del senador. Se aprovechó la investidura para la presunta comisión de estos hechos. Así que bueno, estaremos muy pendientes de lo que ocurre en Colombia. Dramático desenlace de aquella investigación, de aquella denuncia que interpusiera el propio Álvaro Uribe Vélez en el 2012 en contra del senador Cepeda. Por nuestra parte, destacar, insisto, la importancia, el talante democrático que se ha visto en torno a distintos actores, al propio Centro Democrático, que ha dicho respaldar la decisión de Uribe. También, por supuesto, Iván Duque, que pues aún tomando partido en el sentido de decir que su honorabilidad e inocencia prevalecerán, dando su confianza, su respaldo a Uribe, como lo hacen tantos colombianos que se encuentran en el país y fuera también. Pues ha dicho el propio Uribe, el propio Duque, hey, hay que respetar la Constitución, el magisterio de la ley y las instituciones. Eso es realmente plausible. También, por supuesto, entender el talante de Uribe, que ha dicho, hey, yo me retiro, renuncio, aún siendo el senador más votado. Algunos dirán que es por estrategia, otros dirán que no. De cualquier manera, pues lo natural era, para él o para cualquier otro individuo en Colombia o en cualquier otro lugar, si usted está siendo investigado por hechos de corrupción, por fraude procesal, por delitos de soborno o
por cualquier otro tipo de investigación y usted está ostentando un cargo público de elección popular, pues usted debe renunciar. Y este es el mensaje que no solamente se le envía al resto de los funcionarios públicos en Colombia, sino también al resto de los funcionarios públicos de nuestra América Latina, que muchos de ellos no entienden la necesidad de que las instituciones prevalezcan por encima incluso de los funcionarios, aún teniendo individuos como Uribe, que está allí en la cresta de la ola. Y aún estando en la cresta de la ola con votación, con su candidato ya presidente electo, con la mayoría en el Senado, pues aún así se ha hecho un lado. Díganme ustedes, como lo preguntó Carlos hace rato en el primer bloque del programa, díganme ustedes si esto fuese posible en otros países de nuestro continente. En Cuba, en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela. Vale la pregunta porque, insistimos, Américas Noticias está para esto. Informar, integrar y educar. Y parte de la integración es entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Y como siempre lo he dicho, con ejemplos como el de Guatemala, tomar las buenas prácticas y evitar las que están destruyendo a nuestros países. A ver, continuamos con este recorrido informativo. Ya nos toca dejar por un rato a Colombia. Seguramente mañana volveremos con el nuevo reporte. Nos vamos a Nicaragua. Y es que en Nicaragua la desgracia continúa. Los ataques, asesinatos, desapariciones, se habla de más de 2.000 heridos, de más de 400 asesinados. El diálogo no es otra cosa que una farsa. La conferencia episcopal nicaragüense se ha alzado en contra del propio Daniel Ortega, además por las razones que ya conocemos. Los grupos parapoliciales y paramilitares de Ortega han atacado incluso a jóvenes y a miembros de la Iglesia Católica en la propia institución, en algunas iglesias, en algunas sedes episcopales. Mientras tanto, en el mundo, pues se discute qué se debe hacer. Por su parte, Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos ha condenado a Daniel Ortega y apoya elecciones adelantadas. En una nota publicada por la prensa de Nicaragua nos cuenta que este miércoles fue aprobado de manera unánime la resolución bipartidista número 981 que condena al gobierno del designado presidente Daniel Ortega por la represión contra manifestantes pacíficos en Nicaragua en los últimos 3 meses, lo que ha dejado más de 351 muertos según organismos de derechos humanos, entre ellos el CENID, que es quien está refiriéndose prácticamente a los 400 asesinados. Los que no conocen el CENID es el Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos. La resolución condena la persecución, intimidación, violencia, asesinatos contra ciudadanos y fue votada tanto por republicanos como por demócratas. Congresistas como Ileana Ross Leiten, autora de la propuesta aprobada, Albi Osiris, miembro de mayor rango en el subcomité del hemisferio occidental, Ed Royce, presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Congreso, describieron en el Pleno de la Cámara los crímenes perpetrados por paramilitares y la Policía Nacional. La Cámara de Representantes está integrada por un total de 435, de los cuales 241 son republicanos y 194 demócratas. El 12 de junio pasado ya había sido aprobada la resolución de condena en el subcomité del hemisferio occidental del mismo Congreso y ahora se votó en el plenario. Mientras tanto, el vicepresidente Mike Pence, igual a lo que ha ocurrido en Venezuela en términos de denuncia, dice, por cierto, Arsenia Prieto, refiriéndose a Nicaragua, dice: creo que el diálogo solo sirvió para enfriar las marchas, igual a lo que nos pasó a nosotros, pobre pueblo. Bueno, la diferencia, Arsenia, con el caso venezolano es que en Nicaragua no han cesado las marchas, las manifestaciones en el país en contra de Daniel Ortega. Por ahí Gladys Els nos saluda, dice: soy venezolana, vivo en Canadá. Pues bienvenida, un norteño acá en tu casa. Bueno, les comentaba que el vicepresidente estadounidense Mike Pence sostiene que la violencia en Nicaragua, patrocinada por el Estado, es innegable y además
Para los que digan, bueno, es una opinión de un vicepresidente de los Estados Unidos, sí, pero es que esto lo toma de organizaciones internacionales como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y, por supuesto, apoyados de una u otra manera por el propio Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Fíjense que dice el vicepresidente, citando el tuit de Fox News con la entrevista que brindara el presidente Daniel Ortega el lunes al periodista Brett Baier, que vale la pena, por cierto, revisar. Bueno, pues el mandatario afirmó, por ejemplo, que los grupos paramilitares son organizados por grupos políticos opositores a su gobierno. Es decir, el régimen de Ortega dice que los muertos, que son aquellos que han salido a manifestar y a luchar por la libertad de su país en contra de su propio régimen, han sido abatidos, han sido asesinados por la propia oposición. Un libreto a la medida. Esto es una franquicia continental la que se ha instalado, entre otros países, en Nicaragua. La respuesta de Estados Unidos a la entrevista a Ortega, o que Ortega brindó al canal Fox News, en la que este aseguró que adelantar elecciones crearía inestabilidad en Nicaragua, ocurrió un día después a través del vicepresidente Mike Pence y del Departamento de Estado. Estados Unidos insta al gobierno de Ortega a que ponga fin a la violencia ya y que pues a que celebre elecciones adelantadas. El mundo está observando, escribió Pence en su cuenta de Twitter, retratando por supuesto esta trágica situación que se presenta en Nicaragua. Mientras tanto, los obispos emplazan a Daniel Ortega a que responda si aún los quiere mediando el diálogo nacional, que era lo que les comentaba. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua le mandaron una carta al presidente designado por el Poder Electoral, Daniel Ortega, fíjense cómo se maneja en términos de lenguaje, en la cual lo emplazan a contestarle por escrito si aún los quiere como mediadores y testigos del diálogo nacional, según informaron fuentes religiosas. Mientras tanto, la crisis de Nicaragua desploma la economía de Centroamérica. El Fondo Monetario Internacional recortó las previsiones de crecimiento económico de Centroamérica este año a 3.3%, 6 décimas menos de lo que calculaba en abril, debido principalmente a la incertidumbre política que se vive en Nicaragua. Bueno, así las cosas, nos toca hacer punto final a nuestra edición del día de hoy en América es Noticia, agradeciéndoles a todos ustedes haber compartido el programa, haber compartido sus opiniones con nosotros, que es lo más valioso, y acompañarnos como todos los días. No me voy sin incorporar los últimos comentarios. Joel Vaquero nos saluda desde Orlando, me gusta el programa, es primera vez que te escucho. Bueno, Joel, no estás muy lejos, yo estoy transmitiendo también desde Orlando, Florida, así que seguro nos encontramos por allí en algún lugar. Antonio dice, el hecho de despojarse del fuero como senador nos revela el liderazgo de Uribe. Veremos cómo funciona la institucionalidad en Colombia. Bueno, ahora sí nos toca hacer punto final a nuestra edición del día de hoy. Gracias a todos por compartir con nosotros, por la paciencia y sobre todo por entrar en materia y dejarnos saber qué piensan en torno a lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.